Buenas tardes, soy Fernando Signorini y hoy tengo una entrevista con Leandro 97. Muy buenas a todos. Fernando, muchas gracias por el tiempo, por haberte copado a la entrevista. Me gustaría comenzar preguntándote sobre cómo arrancaste. ¿Dónde estudiaste? ¿En qué año? Bueno, hace muchos años, la verdad que hace tantos años de cuyo fecha prefiero no acordarme, como Sancho Panza, diría algo. Estudié en Lincoln, que es mi ciudad de origen, en el Instituto de Nuestra Señora. En el año 71 me recibí en el año 73 y a partir del segundo año, quiere decir más o menos mayo del 72, comencé a hacer mis primeros palotes en la preparación de jugadores en el club Rivadavia de Lincoln, a donde estuve por 9 años. Después me fui un año a un club de Quiroga, Atlético Quiroga, de la ciudad del mismo nombre, en el partido del 9 de julio. Volví en el año 83 a Rivadavia, pero en mayo de ese mismo año viajé a Europa para comenzar con esa experiencia que yo quería hacer en el fútbol europeo, del que tanto se hablaba y que tanto siempre me seducía. Así que después pasó lo que pasó con Diego, la fractura en el partido contra el Atlético de Bilbao en 24 de septiembre del 83. Y bueno, a partir de ahí comencé a estar cerca de Diego y en noviembre del 83 él me propuso quedarme a trabajar junto a él como su preparador personal en una profesión que todavía no existía, eso lo inventó él. No existía la preparación de un jugador de deporte de equipo, y mucho menos en el fútbol, así que en eso fuimos pioneros. Y estuve junto a Diego ininterrumpidamente hasta el año 91, cuando él viene suspendido por doping en el partido contra el Bari. Después volví con él en Sevilla en noviembre también, pero del 92. Lo acompañé en los mundiales del 86, 90, 94 como su preparador personal, y en el 2010 como preparador de la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica. Trabajé además con César Luis Menotti en Independiente, en Rosario Central, en Sampdoria de Italia, en Tecos de Guadalajara. Trabajé también junto a Ángel Capa en la Universidad San Martín de Porres en Perú, en Banfield con Cayetano Rodríguez. Y después comencé mi periplo mexicano, primero en Puebla con Rubén Rossi para las finales del torneo de ascenso. Y después, llamado por un técnico muy joven mexicano, estuve con él en Venados de Mérida. ¿Dónde más estuve con él? Estuve en Coras de Tepic y en Atlético Zacatepec hasta el año, sí, fin del 17, en que volví a Buenos Aires. Y el año pasado, a principios de año, comencé a colaborar en la construcción de contenidos para la Escuela de Entrenadores de César Menotti, que es donde ahora estoy, ¿no? Eso más o menos una síntesis bien apretada de mi carrera dentro del fútbol. En el 83 dijiste que te fuiste a Europa a profundizar, a conocer más sobre tu profesión. ¿Y ahí conociste a Menotti o ya lo conocías de antes? No lo conocía. No, fui simplemente y obviamente tratando de poder contactarlo. Estuve casi un mes yendo de aquí para allá, desde el hotel a donde se alojaba, a Nucamba a la hora de entrenamiento, pero claro, eso estaba cerrado a cal y canto. Además, siempre había mucha gente que quería ver a sus ídolos, gente de todas partes del mundo, ¿no? Claro. Porque el Barcelona tiene hinchas en todos lados.
que bueno, hasta que un día se me dio la posibilidad de que a través después fue un querido amigo, me permitieron entrar al NUCAM, a hablar con César y ahí él me autorizó a comenzar a presenciar los entrenamientos y, y bueno, hasta que después pasó lo de Diego, a quien conocí el 28 de junio del 80 y, ¿Tres también? 80 del 83, claro, no, perdón. Sí, 28 de junio del Sí. 83 lo conocí a Diego. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Te No, fue acordás? casual, porque yo Casual. estaba esperando, era el día anterior al partido por la final de la Copa de la Liga, partido de vuelta con el Real de Madrid. Yo estaba esperando ahí en el NUCAM que abrían las puertas, hacía mucho calor, estaba a la sombra de una columna, esas inmensas columnas que tiene el NUCAM en su estructura. Y extrañamente Diego llegó antes que ninguno y cuando bajó del coche despidió a quien era por entonces su novia, Claudia, y fue a entrar y estaba la puerta cerrada. Entonces yo desde el lugar donde estaba, él no me había visto, le digo algo así como, viste Diego, después dicen que el que madruga Dios lo ayuda. La primera vez que llega primero y está la puerta cerrada, y él se giró, me vio, sonrió, vino hacia mí y me dijo todavía, eso sí me lo acuerdo, ¿podés creer que sea tan verde yo? Así que sos profe, claro, él me veía, era la única persona en ciento y pico de miles de butacas que tenía en UCAM, y el único que podía presenciar los entrenamientos era yo, obviamente por autorización de Menotti. Así que nos pusimos a charlar, me dijo que al otro día jugaban la final y se iba a Argentina, pero que a la vuelta iban a Andorra a hacer la pretemporada y cuando volvieran me iba a invitar a un asado en la casa porque tenía pensado abrir una escuela de fútbol con su representante de entonces, Jorge Sitterpiller. Bueno, yo le dije, no, mira, yo voy a ir a Andorra, voy a ir a ver la pretemporada. Y a Andorra fui, y ahí entonces empezó a estrechar el vínculo. Después cuando volvimos a Barcelona, cumplió con la promesa del asado. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a tener una relación así más fluida, hasta que con el tema de la fractura, el doctor Oliva empezó a trabajar en la rehabilitación. Y bueno, y un día, como yo estaba ahí, era preparador, bueno, el doctor Oliva me dijo, yo mañana viajo a Milán, así que te haces cargo vos, haceme hacer esto, lo otro, bla, 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 y así, sin siquiera hablar absolutamente de nada más que de eso, yo me encontré trabajando, obviamente ad honorem, porque fue una invitación. Y así estuvimos un tiempo, él comenzó a estar muy, muy conforme con lo que yo le hacía hacer. Y bueno, hasta que un día me hizo esa descabellada propuesta y comenzamos a trabajar. En ese tiempo era Diego, no era Maradona todavía. Maradona iba a venir después con su pasada por el Napoli. Sí, 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 sí. Él ya era obviamente un jugador mundialmente reconocido, pero todavía ni mucho menos era lo que fue después en el Napoli, ¿no? Sí, ¿Sos sí. amigo de él? Maradona ¿Cómo? ¿Sos amigo de Diego? ¿Te considerás amigo? Yo no, yo tengo un concepto distinto de la amistad, ¿no? Yo tengo una excelentísima relación con Diego. Y sí, claro, en términos generales es un amigo. Ah, Es un amigo que tenía la particularidad de jugar muy bien al fútbol, pero yo tengo también otros que juegan mejor al ajedrez, a las bochas, que en eso no hago distingo. Yo le llevaba 10 años de ventaja. Él me llevaba 10 años de ventaja porque era más joven que yo. claro. Pero siempre tuvimos una relación de absoluto respeto, de absoluta lealtad. Y bueno, fue por eso que hoy mismo mantenemos una relación muy afectuosa, si bien nos vemos muy, muy, muy esporádicamente, porque él siempre está con lo suyo, él es Maradona. Y bueno, y porque además, como dice Borges, la amistad no necesita de la frecuencia. El amor sí, ¿no? Porque a un amigo a lo mejor estás años sin verlo y no pasa nada. Si vos te vas de tu casa 10 días sin avisar, a la vuelta es muy probable que tenga la valija en la puerta, ¿no? Pero sí, claro.
de todas maneras, como dice Nietzsche, que quien habla de la amistad es como que está ofendiendo con la palabra a ese verdadero sentimiento, ¿no? O a lo más genuino que tiene ese tipo de relaciones. Estuviste 10 años con él, me imagino que debes tener infinidad de anécdotas, buenas, no tan buenas, pero yo vi una tuya que me gustó y me gustaría que la cuentes, que es cuando él te despierta a la madrugada o a la medianoche, no recuerdo bien el horario que dijiste, y te hace una seña como diciendo vamos. Sí, fue durante durante la preparación para el Mundial del 94. Estábamos en La Pampa, en un campo perdido en la inmensidad del desierto pampeano, en el medio de los montes, y él había decidido dejar la cocaína en su casa porque quería hacer el último y supremo esfuerzo para darle el gusto a Dalma y a Janina, a sus hijitas, que lo vean jugar un mundial, ¿no? Y sabíamos que eso podía pasar, y esa noche, sí, cerca de la medianoche, yo estaba leyendo en mi habitación a la luz de una pequeña lámpara, y escucho un ruido en la puerta y me giro, y era Diego, que me miraba así con ojos muy fijos y me hizo una seña así con la cabeza como vamos. Así que entendí rápidamente, me calcé, me abrigué bien porque hacía mucho frío y salimos en el medio de la noche con la suerte de que había una luna que prácticamente transformaba en día. La noche muchísimo frío, temperatura bajo cero. Y en esas condiciones comenzamos a correr, a hacer esfuerzos, de ir, de volver, de empujar, de distintos tipos, qué sé yo, muchos saltos, hasta que en un momento él estaba agotado y me dijo, ya está, ya está. Y bueno, y entonces volvimos, pero eso da también idea de la magnitud del esfuerzo brutal de alguien que tiene que soportar la turbulencia que seguramente debe generar en uno el síndrome de abstinencia, ¿no? Me imagino que también con todo el tiempo que estuviste con él compartiendo tantos momentos, se le habrán acercado millones y millones de gente a cada momento. ¿Y es difícil ser Maradona? Vos que tuviste la posibilidad de estar ahí tan pegado a él. Bueno, para mí sería imposible. Hay que ser una persona muy especial y tener, antes que nada, una salud de hierro, porque la vida que ha vivido Diego ha sido realmente exagerada, ¿no? Exagerada en todo sentido, en lo bueno y en lo que no lo es tanto. Pero sí, realmente insoportable. Yo por eso alguna vez dije que con Diego iba hasta el fin del mundo, pero con Maradona no daba dos pasos porque era imposible. Bueno, era imposible la vida normal. Ni soñando podía ir a tomar un café, a un bar, ni salir a pasear en lugares públicos, ni ir a cenar porque llegaba la gente y muchas veces tenían que cerrar directamente el restaurante y hacerlo exclusivo para el grupo que iba con él, porque si no era... Bueno, pero él se tuvo que hacer cargo por culpa de la magia de su pie izquierdo y lo que producía el fútbol desde el punto de vista pasional en los fanáticos de Napoli, y no solamente, porque a cualquier lugar del mundo a donde iban, me acuerdo perfectamente una vez en Jeddah, en Arabia Saudita, que también subieron una limusín para llevarlo al hotel y se subieron los hinchas todos vestidos de blanco con esas chilabas arriba del baúl, arriba del techo, arriba del motor. Sí, era realmente insoportable ser por lo menos para mí. Él no tenía otra alternativa que aceptar, muchas veces de mala gana, pero era lo que él producía, ¿no? Y él te llama para ser el preparador físico en Racing y después en la selección en 2008, hasta el Mundial también. Claro, ese fue el último Mundial. Sí, pasamos... ¿Ahí conoces a Messi? Claro, sí, cuando en los partidos para el eliminatorio mundial del 2000 estaba Leo convocado
dentro del grupo, dentro del plantel, y ahí lo conozco a Leo también. No, no te quiero meter en la comparación de Messi o Maradona, pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué tiene Maradona que no tiene Messi? Y al revés, ¿qué tiene Messi que no tiene Maradona? De cosas positivas, obviamente, ¿eh? Ahí hablando futbolísticamente. No, lo que lo diferencia es el carácter. Diego siempre fue un líder natural en los grupos, un tipo con una gran capacidad de rebeldía, eh, pero por lo demás, respecto del juego, son dos genios que nacen una vez cada tanto y que afortunadamente los podíamos disfrutar por tenerlos cerca porque éramos argentinos, pero sí, el carácter sin duda, en eso son completamente diferentes. Diego mucho más explosivo, mucho más irreverente con el poder. Y Leo a lo mejor porque también tenía el ejemplo de lo que le había pasado a Diego y con una contención distinta y es un poco como lo que pasó con la pandemia acá en Argentina, ¿no? Que menos mal que tuvimos el ejemplo de Europa como para poder cerrar a tiempo y establecer protocolos preventivos. Eso fue también, Diego no, a diferencia de Leo, Diego se tuvo que meter en el monte con el machete y se ligó los arañazos, los rajuñones, los mordiscones, pero ahora la picada ya está abierta. Todos los que quieran transitarla saben por lo que pasó el que primero tuvo que salir, entonces tienen mucho cuidado, están más protegidos también, desde todo punto de vista, inclusive desde el punto de vista del juego. Y las faltas brutales que pusieron a Diego casi al borde del retiro con esa fractura, hoy son impensadas porque los árbitros protegen mucho más. Y me parece correcto que así sea, que se proteja el talento, ¿no? ¿Y cómo se llevaba Diego técnico, Messi jugador? ¿Cómo era esa relación? ¿Se llevaban bien? ¿Se No, entendían dentro de la perfecto, cancha? sí. Entre los jugadores siempre, y sobre todo, Diego era un tipo muy, muy afectuoso, muy, muy cariñoso. Se sorprendía por las cosas que hacía Leo. Era realmente un admirador y siempre tuvieron una relación de, de mucho cariño, sí, de mucho cariño, sobre todo de admiración mutua también, mucho más de Leo, Claro. porque Diego ya estaba instalado en la leyenda, pero fue siempre una relación muy normal, nada que ver con lo que después cuentan los medios, no todos, pero hay miserables por todos lados, tipos que siempre buscan el huevo, son frívolos, y son miserables también, y son irrespetuosos, y son insensibles. Bueno, todo lo que sabemos de que además sabemos quiénes son, ¿no? Eh, de ese Diego de T que te llama para que lo acompañes en Racing, y este Diego que ves ahora en Gimnasia, ¿encontrás alguna mejoría? Me imagino que sí, pero ¿en qué específicamente? Bueno, como todo, vos también seguramente hace una semana no eras tan bueno como ahora en lo que haces. Diego en Racing, ya ni me acuerdo en qué año estuvimos, pero pasaron más de 2 décadas, creo, ¿no? Y él ha sumado a todo lo que ya naturalmente le había dado la naturaleza, sumó también el manejo de grupo, el manejo de los tiempos, se ha rodeado de gente que lo ayuda, que comprende además que no están con cualquiera, no es fácil colaborar con él cuando siempre están expuestos absolutamente a todo y sobre todo a cosas que en mayor porcentaje no tienen nada que ver con el fútbol, sino con todo lo que el fútbol produce y sobre todo Diego, ¿no? No te quiero molestar más con el tema de Maradona. Me gustaría meter más en el tema sudamericano. Y me gustaría saber también por qué le cuesta tanto a un jugador cuando lo venden a Europa que se adapte allí. No, bueno, generalmente el jugador, no sé, los peruanos, los colombianos,
Los argentinos generalmente si algo hay que rescatan es su increíble poder de adaptabilidad a cualquier medio. Hay jugadores argentinos en Europa Central, Europa del Sur, del Norte, en Escandinavia, que son absolutamente en todos los lugares. Van a Rusia también, están en Asia. El jugador argentino es en general, después hay excepciones que confirman la regla, pero uno de los puntos de fuerza que hacen decidir a los operadores por el jugador argentino a paridad de condiciones es su carácter, ¿no? El hecho de que se adapta fácilmente y que después es un tipo que se revela ante la sola idea de poder perder. Siempre lucha hasta otorga todo lo que puede. Es muy difícil que baje los brazos el jugador argentino, pero sí, yo creo que además de la historia, no es gratuito venir con, qué sé yo, desde la época o muy anterior, claro, la máquina de River y con los jugadores fantásticos que son de alguna manera los responsables de haber forjado a las nuevas generaciones porque tienen en ellos un faro que les ilumina el camino, que los motiva, que los invita al desafío. Sí, yo creo que el jugador argentino todavía, a pesar de que estamos pasando por un momento bastante preocupante, pero siguen saliendo, cada vez menos, y cada vez menos van a salir, pero todavía interesan a los mercados internacionales. Además hay muy buenos operadores también que tienen conexiones en todos lados. Y vos sabés que, como todo negocio, esto también tiene que ver con las amistades, con los acuerdos que se hacen, y muchas veces a lo mejor no se lleva al mejor, sino al que es representado por tal o cual persona que a su vez tiene conexiones en otros lados, conexiones que a lo mejor otros no tienen. Dijiste con el tiempo que estamos viviendo, y justamente te quería preguntar si al futbolista le va a costar mucho volver a los entrenamientos, a la rutina, con esto de la pandemia. No, volver no le va a costar nada porque ya se deben estar moviendo las piernas, deben estar desesperados por ir a entrenar y por comenzar la competición. Son gallos de riña toda la vida compitiendo. Lo que sí que va a haber que tener mucho cuidado porque esto es un fenómeno inédito en la historia de la humanidad, en todos los sectores y también en el fútbol. Se están haciendo experimentos, se va para adelante y para atrás. En Alemania han vuelto, pero han tenido muchas lesiones. En algunos lugares estaba por abrir, pero se postergó. Esto va a costar mucho porque además el fútbol sin gente realmente no se comprende. Yo personalmente no voy a ver un solo partido hasta que no se autorice a la gente, porque si no sería ponerme como uno más del rebaño que conduce el poder y los intereses del negocio hacia donde quieren. Yo sin público no voy a ver fútbol, eso es seguro. Por más que juegue Messi me voy a negar hasta esa posibilidad, pero es así porque alguien tiene que decirle no a quienes quieren que uno haga lo que ellos quieren que uno haga. Pero creo que para que el público vuelva, no sé, van a pasar varios meses todavía. Yo creo que ni siquiera vamos a tener que esperar el comienzo del año que viene, cuando a lo mejor ya esté la vacuna y la gente tenga también la seguridad de que va a ir sin el riesgo de contagio. Sí, hasta se torna aburrido. Yo el otro día también estaba mirando un partido del Bayern Múnich y lo miré 5 minutos y lo saqué, primero porque me parecía muy aburrido mirarlo sin público, y segundo porque coincido con vos, que hay millones de trabajadores que no tienen la posibilidad de hacer lo que hacen por el tema de la pandemia justamente, y el fútbol, que si bien es un deporte, también no deja de ser un negocio para algunos, y también nosotros que consumimos el fútbol lo estamos como ayudando a que esto siga. Por eso te digo que está, como los jugadores por ahora no pueden hacer nada, porque no se deciden, porque no se han preparado, porque el día que lo hagan va a pasar como en el básquet, van a ser ellos los presidentes de la AFA, los presidentes de FIFA, los que van a estar sentados en la mesa de decisiones del comité ejecutivo, en el que extrañamente no hay ningún jugador que participe absolutamente para nada y hacen con ellos lo que quieren. Bueno, entonces si los jugadores no pueden,
somos nosotros, es el espectador, el apasionado del fútbol o a quien este deporte le encanta, de decir, no, no, si todos hiciéramos lo mismo, es el único temor que tiene el poder es que la gente se le ponga en contra, porque el día que decidan en todo el mundo hacer, no sé, una hora de huelga, ¿no? Como espectadores, entonces los sponsors van a decir, no, esto no me conviene, vamos a tener que ceder. Entonces nosotros tenemos un poder que tampoco tenemos idea de la fuerza que en ese sentido tenemos, pero la gente la tiene un poco dominada desde ese punto de vista, porque hoy el fútbol es un excelente argumento para la manipulación de las masas, mientras el mundo está padeciendo lo que está padeciendo. Ah, no, pero mirar partidos de fútbol. No, yo no voy a mirar absolutamente nada, porque te repito, el fútbol es una construcción cultural de las clases populares, y ahora resulta que los mismos inventores tienen que pagar por su invento a tipos que no, nunca arriesgaron nada, de que en definitiva no les interesa el deporte, porque en definitiva lo que volvió en Alemania no es el fútbol, volvió el negocio del fútbol. Claro, tal cual. El fútbol sin gente no. Además, otra cosa, no es que no hay gente porque la gente no quiere, no, porque no puede, porque se lo impiden. Ah, bueno, entonces si me lo impiden, yo me niego terminantemente a ver el partido. Y esperemos que esto pase, porque si esto llega, no sé cómo van a ser cuando lleguen los momentos de la clasificación al Mundial y el Mundial mismo. Hago las últimas dos y ya te libero. Me gustaría saber, ¿quién te hubiera gustado que te llame de los técnicos actuales? Sea argentino o de otro país. No, bueno, sin ninguna duda, Pep Guardiola. Hoy casualmente hablé con Juan Malillo, que es un gran amigo y gran entrenador, al que Pep termina hoy de llamarlo, y mañana creo que se va a hacer oficial para que lo ayude en el Manchester City. Sí, Pep Guardiola. Puede haber otros también, pero sobre todo también Marcelo Bielsa. Si me llama, iría encantado a tomar un café, no a trabajar con él porque él es muy obsesivo, ¿no? Y para mí el fútbol es otra cosa, pero lo admiro porque es un tipo que jerarquiza la profesión desde el punto de vista ético, sobre todo, más allá de que después uno le pueda gustar o no lo que sus equipos hacen. Pero no hay muchos, en realidad no hay muchos, porque para mí estar en un cuerpo técnico significa también la posibilidad de seguir creciendo como persona, no solamente como profesional del fútbol. Y yo, con todo lo que he estado, era gente ligada íntimamente al hecho cultural, al hecho artístico, y sobre todo gente que siempre anteponía los medios para lograr los fines. A mí eso de estar en un equipo pensando en que hay que ganar de cualquier manera, todo ese tipo de estupideces que son muy nocivas, inclusive para la formación y como mensaje para los chicos que ingresan al deporte, eso no me interesa. Bárbaro, te cierro con esta nomás. Y te quiero preguntar si sos consciente de la fortuna que tuviste al trabajar con Maradona, con Messi, con Bilardo, con Menotti, Riquelme, etcétera. ¿Realmente caes o te cuesta todavía asimilarlo? No dejo de reconocer que fui un privilegiado, pero yo me preparé, y mucho, ya te digo, yo no dudé en irme a Europa sin conocer absolutamente a nadie, porque fui detrás de lo que para mí era una pasión, pero sobre todo entendido el fútbol, como alguna vez también señaló Menotti, como una excusa fantástica para ser feliz, y para mí como un argumento fenomenal para ayudar a los papás y a los profesores a tratar de formar a estos chicos el camino del mejor individuo que esta sociedad que nos preocupa merece, reclama y espera. Pero sí, siempre fui absolutamente consciente, porque el fútbol es solamente una parte de los intereses de mi vida de cada día, y lo tomo como tal. Si me preparé para esto, bueno, me tocó lo que a lo mejor otros hubieran soñado, y yo ni siquiera lo había soñado porque nunca me imaginé. Primero, ser el preparador físico personal de un futbolista, eso no existía.
Claro. Pero bueno, como yo soy mucho más, o creo mucho más en el determinismo que en el libre albedrío, yo creo que la vida es un camino que está marcado y uno lo va recorriendo y se va encontrando con lo que se tiene que encontrar. Te va a pasar todo lo que te va a pasar, no vas a poder evitar absolutamente nada. Y bueno, lo recorro con esa tranquilidad, porque es una manera también de que me ayuda a manejar mis emociones, mis momentos de angustia, mis momentos de alegría. Eh, no soy de exaltarme mucho en una victoria, no soy de amargarme para nada en una derrota, pero forma parte a lo mejor de mi propia personalidad o percepción o valoración de lo que es el fútbol. En definitiva, es un juego, ¿no? Fernando, te agradezco muchísimo por el tiempo, por las respuestas, por haberte prendido. Espero que la hayas pasado bien, no te quiero robar más el tiempo y ojalá que sea más de una oportunidad en la que te pueda entrevistar, ojalá sean muchas más porque sos un libro abierto, tenés muchísimas anécdotas, muchísimos años en el fútbol, que es lo que... Muchísimos años en la vida tengo. Bueno, Así que nada, agradecerte nuevamente como te dije y a cuidarse. Ojalá que esto termine pronto, que eso vuelva el seguro. fútbol con todo lo que eso implica, gente, verlo Exacto. en la casa con los amigos, lo que sea, pero que vuelva. Abrazo No, grande y por favor. muchas gracias por esto. Para vos, para tus seguidores, para tu familia, para tus afectos, lo mejor y como dijiste anteriormente, a cuidarnos mucho porque esto viene para largo y viene complicado. ¿Eh? Hasta Gracias, pronto. Fernando. Abrazo. Chao, chao, chao.